Pero en este momento me acaban de decir que ya lo tenemos conectado a Ramiro. ¿Sí? A ver, Ramiro. ¿Qué tal? Por fin, ¿Qué Ramiro. tal? Lo logramos. Lo logramos. ¿Qué pasó ahí con los micrófonos, la computadora? Vaya uno a saber qué cosas han pasado, pero bueno, lo importante es que estamos aquí en comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde qué lugar del Brasil estás en este momento comunicándote? Estoy en San Pablo. Oh, Estoy en San Pablo, sí, muy cerquita de lo que es la City paulista, ¿no? ajá. Así que... ¿Hace muchos años que vivís en Sao Paulo? Y desde el 99, ¡Upa! sí, sí, Bueno, sí, desde el 99. bien, 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 muy bien. Ya, ya Una, conocí este país desde antes, ¿no? Tuve la suerte de recorrerlo casi todo en el año 90 y ver un poco las transformaciones, y eso me permite por ahí tener una perspectiva de vivencia, digamos, que ya son 30 años, ¿no? y has vivido unas cuantas vivencias y unos cuantos gobiernos y unos cuantos cambios en la situación política de Brasil, un país también bastante complejo y que tiene lo suyo, ¿no? Sí, 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 es verdad eso. Yo me acuerdo, mi primera impresión acá de este Brasil político fue cuando asumió Collor de Mello, ¿no? Uh, Que el Menem brasilero, digamos, ¿no? Porque había muchas cosas que competían, ¿no? Ambos eran sportsmen, o sea, hacían los sportsmen, sí. les gustaban los deportes de riesgo, venían con la agenda neoliberal, la onda de las privatizaciones, Mm. la política antisindical como bandera, Ujú. y de alguna manera representaron acá en esa época. Mirá vos qué interesante, hacer un poco de memoria a veces. Había una Sí. propaganda que era una propaganda de una marca de vodka, Vodka Orlov. Ujú. Y dice que, ¿cuál es la diferencia entre la vodka Orlov, entre tomar vodka Orlov y tomar otra vodka? Es el día después, porque el día después, supuestamente con esa vodka no había resaca. Ajá. Y ahí en materia política se decía que Brasil era el efecto Orlov, era Argentina al día siguiente, porque todos los planes que se aplicaban en Argentina por, digamos, acuerdos o imposiciones del Fondo Monetario Internacional se aplicaban después, 4 o 5 meses después en Brasil. Los Ujú. mismos. Prácticamente nosotros podemos ver, pero voy a poner uno solo para no aburrir Sí. mucho, con un solo ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso Plan Primavera en la época Sí, de señor. Alfonsín, no? Sí, 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 sí. Bueno, acá se llamó Plan Verano porque se aplicó en enero. Hasta eso. ¡Ajá! Mirá vos. El plan Ni siquiera primavera. tenían capacidad para inventar nombres nuevos, ¿no? Porque Claro. eran el mismo plan que se copiaba. Inclusive el famoso plan, el plan real digamos, está tomado en base a lo que fue el plan de la convertibilidad de Cavallo, ¿no? Claro, 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 claro. Y bueno, te digo que en cierta forma sigue siendo igual, porque la receta de la derecha en todo el mundo pueden cambiar las formas por ahí, o la forma de presentarlo, el paquetito en que lo envuelven, pero más o menos es igual, ¿eh? En Francia, en Brasil, acá en la Argentina, en Perú, lo que fue en Bolivia, y si es necesario, además, si con las buenas formas no alcanza, y bueno, meten palos por donde sea, ¿no? Así que mucho, mucho no cambió el asunto. Mira, yo te voy a comentar una cosa. Mi trabajo de doctorado en materia fue justamente la comparación del discurso de odio en los cacerolazos contra Cristina entre el 2012 y el 2014, Ujú. y los panelazos en Brasil que se dieron entre el 2014 hasta el 2016, que termina con el derrocamiento de Dilma Rousseff. Sí, En mi análisis vos ves que las formas eran las mismas, los enunciados eran los mismos, las claro. consignas de la gente eran las mismas. Sí, sí. A veces inclusive cambiaba nada más una simple traducción. Hasta inclusive los famosos gritos de guerra eran los mismos. Por Mirá, ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más sí. para que nosotros veamos hasta qué punto se llegaban a las coincidencias. En Argentina, viste que de la cancha sale al campo político por ahí el que no salta, viste que el que no salta es un inglés. Bueno, Sí, después los anti los antiperonistas en las manifestaciones lo transformaron, el que no salta es de los K. sí. Bueno, acá quien no pule do PT.
Ajá, Una cosa que acá no se conocía, un canto claro. que nunca pasó por ningún estadio de fútbol, Mm, una innovación absoluta y todo el mundo saltando al grito de quien no pula es dopete. Exactamente lo mismo que el que no saltes de los K, solo que en portugués. Hasta en eso hubo, digamos, una mimetización y a veces hasta cosas que parecían espejos. Vos claro. mirás, sinceramente, las coincidencias y son impresionantes. Los mismos ejes temáticos, las mismas formas discursivas, es increíble cómo en el odio nos han igualado, nos han Seguro. igualado terriblemente. Decime una cosa, Ramiro, entrando ya en tema. A ver, ¿qué país dejó Bolsonaro y con qué país se encuentra Lula y tiene que enfrentar en estos primeros 100 y pico días de gobierno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque para hablar de los primeros 100 días de gobierno de Lula, es qué gobierno recibió Lula. Ujú. Durante 6 años hubo un desmantelamiento de todo lo que era lo estatal, pero un desmantelamiento, un vaciamiento, no un desmantelamiento, un vaciamiento, porque la cáscara, la forma jurídica, las instituciones continuaron. Lo que pasa es que se vaciaban de contenido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Sí. La Fundación Zumbidos Palmares, que es una organización del Estado, Ujú, que es un ente autárquico que lucha, brega por la igualdad racial. ujú. ¿Qué hicieron? Sacaron a casi todos los funcionarios del Estado de carrera, inclusive pusieron a una persona que es de color, no importa el nombre, porque no estamos Sí, acá sí, sí. apuntando con el dedo a determinada persona, sino viendo una línea política que era justamente en contra de las políticas de igualdad racial. Él atacaba las políticas de igualdad racial porque decían que eso era victimismo y destruyeron todas las políticas. Lo mismo hicieron con la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, lo mismo hicieron con el IBAMA, que es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, pusieron coroneles y otros militares para destruir todo, a tal punto que llegó, a esto sí lo vamos a nombrar, el ministro Salles, que era el ministro de Medio Ambiente de Brasil, a ir Ujú. a la Amazonia para liberar una gran cantidad de árboles que habían talado indiscriminadamente y que le habían aprendido, la Policía Federal había hecho un operativo para prender esa madera, para decomisar esa madera porque era ilegal. Y él fue para liberar eso, para que se pudiera vender. O sea, una cosa absurda, una cosa absurda. Bueno, como eso, un montón de cosas. Por ejemplo, el fondo, todos los que eran los organismos autárquicos de protección de la Amazonia continuaron todos funcionando, pero totalmente vaciados de contenido a tal punto que la Amazonia quedó tierra de nadie. Ajá. Sobre 25.000 pueblos originarios que viven en la Amazonia, había 20.000 buscadores ilegales de oro. Qué ¿Qué bárbaro. hacen? Que prostituyen a los indios, prostituyen a las indias, violan a las indias, contaminan las aguas con mercurio, a tal punto que después los pueblos originarios no tienen de qué comer. Y además tienen armas, con lo cual cazan los animales de una forma mucho más ventajosa que los pueblos, que las personas de los pueblos originarios, con lo cual prácticamente los matan de hambre. Y con eso los reducen prácticamente a la mendicidad. Eran mendigos los pueblos originarios de esta gente. Tenían que ir a pedirle hasta para poder comer. Hasta lo más básico tenían que ir a pedirle. Y sin embargo, las estructuras estaban, pero estaban totalmente vaciadas de contenido. Y bueno, así en todos los niveles, en la salud, en la educación hicieron un desastre. Lo que hicieron en la educación es un desastre. Lo que la CAPES y el CNPq, que serían acá dos organismos que corresponden más o menos al CONICET en Argentina, estaba pero plagado de terraplanistas. Inclusive se metieron en las universidades que tienen autarquía, Qué perdón, bárbaro. y consiguieron colocar muchos rectores, con lo cual todo lo que era la investigación brasilera retrocedió años, años y años y años. O sea que ha quedado, digamos, el Estado ha quedado vaciado totalmente de contenidos, ¿no? Y eso no es fácil recomponerlo, eso Claro. no sé si Lula lo va a conseguir, porque bien o mal, las cosas venían funcionando desde el 88 para acá, a trancas y barrancas, con altos y bajos, pero venían funcionando. Por Sí. ejemplo, Collor de Mello, que era, ya habíamos nombrado aquel prototipo Sí, sí. neoliberal, había hecho una campaña muy, pero muy interesante para erradicar
a los extractores ilegales, a los buscadores ilegales de oro, que acá le llaman garimpeiros, ¿no? Ajá. Y lo había conseguido, inclusive, había hecho una muy buena campaña, que después fue seguida por los otros gobiernos y había una continuidad. Cuando Lula empieza a popularizar el programa Bolsa Familia, que sería más o menos algo así como la asignación universal por hijo, es un subsidio del Estado a las familias, él no lo hace de cero. Él toma un programa que había hecho Fernando Enrique Cardoso, que era muy, pero muy limitado, y él lo universaliza. Él lo que hace es universalizar algo. Ujú. Pero fuera del área de económica, en el área social, desde la Constitución del 88 hasta la llegada de Temer, podíamos ver que había una especie de continuidad. Como digo, nada es perfecto, esto no es una cosa idílica, hubo muchos retrocesos en muchos aspectos, pero bueno, pero más o menos no estaba destruido. Ahora cuando llegó esta gente, la idea es destruir absolutamente todo, persiguiendo lo que ellos le llaman, mirá vos qué interesante, ¿no? El marxismo. Ajá. El marxismo cultural, ¿no? Sí, sí, Inclusive sí. ese mismo ministro que te comentaba, ¿no? Decía, bueno, el marxismo ahora es otra cosa, no es Carlos Marx, el marxismo es el marxismo de Laclau. Mirá vos, lo conocía Laclau, ¿no? Lo conocía Laclau, que Mirá era vos. justamente en contra de los movimientos de la democracia, en contra de los movimientos identitarios, en contra de los movimientos LGTBI, en contra de los movimientos de los pueblos originarios, todo lo que sonara, tuviera para ellos, ¿no? Algún tufillo de izquierda, ese era el comunismo y eso había que combatir y fueron muy eficaces, Claro. realmente fueron muy eficaces y han conseguido, por ejemplo, el Congreso más conservador de toda la historia. Ajá. Lo que se pensaba que había ocurrido en el 2018 lo han conseguido ahora. Este es el Congreso más conservador de toda la historia, con muchos diputados que pertenecen a lo que le llaman la Biblia y las balas. Ujú. Uh-huh. Y bueno, pero eso es lo que se encontró Lula cuando asumió el 1 de enero, ¿no? Y además se encontró, perdón, Sí, ya con esto terminamos, se encontró con un golpe en marcha. Ajá. Porque apenas gana Lula, sale la gente a la calle, primeramente va a las carreteras, a las rutas, corta las rutas, empiezan cortando justamente una cosa que es neurálgica en el horario pico acá, cortan la autopista que va al aeropuerto de Guarulhos, Sí, y después de ahí más se hace son 192 cortes, van cortando lugares neurálgicos durante bastante tiempo, durante un mes, y después se van a la puerta de los cuarteles a pedir intervención militar y golpe militar. En ese clima se asume Lula. Inclusive el día 19 de enero, Ajá. cuando Lula le dan el diploma de presidente, Alckmin el diploma de vicepresidente, hacen un atentado en Brasilia, paran toda la ciudad de Brasilia, le prenden fuego a 5 ómnibus, le prenden fuego a otros autos, inclusive con tácticas de guerrilla de hacer explotar garrafas de gas para sembrar el caos en las calles. Qué bárbaro. Esto ocurrió el día 19 y el día 24 también quisieron prenderle fuego al aeropuerto de Brasilia y habían secuestrado, habían robado, digamos, ¿no? Un camión con querosén de aviación y lo iban a hacer explotar en el aeropuerto, solo que un poco por impericia, afortunadamente por impericia del que hacía eso y otro poco por un trabajo de inteligencia se consiguió parar. Pero estamos hablando a una semana de Lula, en el día de Navidad, iban a matar mucha gente en el aeropuerto. No son gente improvisada. No, gente están dispuestos a todo. Ramiro, te propongo que hagamos una pausa claro. musical. Mira, vamos a escuchar un tema que vos te vas a acordar, te va a remover muchos sentimientos y recuerdos de la década del 70. Ella se llama Liliana Esther Maturano. Nació en el año 1952, tiene 70 años y sigue todavía actuando y trajinando los escenarios a lo largo del territorio de la Argentina. Y cuando tenía 17 años la pegó con este tema que se llama Cebando Mate. Y estamos en San Pablo, en el sur de Brasil todavía, ahí se toma mate todavía. Así que escuchamos Cebando Mate con amor, hay fuego en mi corazón y volvemos para seguir retomando este tema tan ilustrativo que nos está dando el Brasil. ¿Dale? Dale. Genial. Todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia por salud mental, ser escuchadas en un ambiente en privacidad,
recibir un trato digno, respetuoso de nuestras identidades y preferencias, hablar con un o una profesional sobre lo que nos pasa y que utilicen un lenguaje claro, simple y sin palabras técnicas. Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte a la nueva Línea Nacional de Salud Mental 0800-999-0091 las 24 horas. Vas a poder recibir orientación, asesoramiento y una primera escucha. También podés acudir al centro de salud más cercano. La salud mental es cosa de todas y todos. ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. Si usaste estos juguetes, Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, acá estamos de nuevo. Mandamos saludos, saludamos a Daniel Morón y a Charo López, que nos están escuchando. Bien, a ver, mi amigo Ramiro. Tenemos apenas 14 minutos porque acá los tiempos son bolsonaristas en este estudio y tenemos que entregar en tiempo y forma la sala. Pero, a ver, brevemente, a ver, ¿qué pasa con el tema de la justicia en el Brasil? De repente se dejó de hablar del lavallato, que fue el gran argumento que tuvo la derecha para forzar la renuncia de Dilma Rousseff. Y de repente, ¿qué efecto ha tenido el regreso de este delincuente, que es Jair Bolsonaro, que no logró quedarse en Estados Unidos con el estatus, digamos, político, no sé si de refugiado, expresidente, qué sé yo, y que parece que tuvo que dar algunas explicaciones porque se quiso chorear unas joyas que pertenecían al Estado, valuadas en unos 3 o 4 palos verdes que le habían regalado los sauditas, el reino saudita. Mirá vos. Sí, en realidad es un poco más de dinero. Porque, más, me quedé corto, mirá. Sí. Ahora se ha descubierto, no lo ha dicho el propio Nelson Piquet. ¿Se acuerdan del corredor de Fórmula 1, Nelson Piquet? Sí, Fórmula 1, sí señor, muy bueno era, claro, sí. Bueno, 34.000 regalos tiene en la casa de él que pertenecen a Bolsonaro, que no los declararon hasta ahora, así que vaya uno a saber cuánto es y cuántas cosas son y cuánto vale, ¿no? Ah, la, diría un francés. ¿Y por qué, no? ¿Por qué, a pesar de que había relaciones diplomáticas y de negocios con el Reino de Emiratos Árabes, claro, en realidad, ¿por qué tantos viajes, no? 180 y más de 180 viajes, no me acuerdo exactamente, pero más de 180 viajes
en 4 años de gobierno, ¿no? No había tanto comercio para tanto. Pero bueno, eso lo salpica de cerca y está llegando cada vez más cerca del propio Bolsonaro, con lo cual él está bastante escondido. Él, le digo la verdad, él es bastante reposera también, ¿no? Para lembrar a algún otro presidente argentino. Es bastante vago. Hasta ahora está cobrando del Partido Liberal un sueldo que no es nada despreciable, son aproximadamente unos $8.000 por mes y no hace absolutamente nada, ni aparece por el despacho que tiene en el partido, ¿no? Dicen que está deprimido desde que perdió las elecciones. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Porque él nunca fue muy de trabajar, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y Moro consiguió que lo eligieran senador. Moro estaba muy mal en las encuestas, hizo una reconciliación con Bolsonaro. Es muy rara esa reconciliación porque Bolsonaro no se reconcilia con nadie, es una persona absolutamente rencorosa. Sí. Para poner un ejemplo nada más, lo primero que hizo cuando le eligieron presidente fue cesantear a un fiscal del IBAMA, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, que lo había multado por haber pescado en aguas ilegales, en lugares prohibidos, en el estado de Río de Janeiro, hacía 6 años antes. Claro. 6 años el guarda ese rencor para cesantear a un fiscal. Después lo quedó todo de la nada porque la persona hizo, la volvieron a poner en su lugar como correspondía. Sí. Pero bueno, ¿por qué se reconcilia con el principal enemigo que era Moro? Porque después que Moro se fue de acusarlo a Bolsonaro de la intromisión en la Policía Federal, lo cual era verdad. Sí. Bueno, Bolsonaro quedó absolutamente, bueno, y el bolsonarismo, ¿no? Te lo tenía Moro como el peor enemigo. Pero bueno, le prestó esta ayuda, vaya uno a saber, ¿no? Y con eso Moro es senador. Lo que pasa es que, bueno, los procesos contra Moro siguen, ¿no? Los procesos contra Moro siguen y ahora está visto en un escándalo porque un abogado que pertenecía a la Odebrecht, Tacla Durán, que los torsionaron como hacían ellos, porque era una máquina de negocios muy parecido a lo que hacía Stornelli con D'Alessio en la Argentina. O sea, ellos torsionaban a las personas. O sea, a este abogado le dijeron: mira, tenemos tantas cosas contra vos, son $15 millones, vos pagás los 5 a nosotros, 5 para la causa y te ahorrás 5. O sea, te hacemos precio. Tacla Durán tiene las grabaciones, tiene las cosas, pagó $641.000, ganó tiempo y se fue a España porque él tenía doble nacionalidad. Sí. Se fue a España. Moro le pidió la captura por Interpol. Interpol le dijo: no hay absolutamente nada acá, no hay ningún delito, nada de captura por Interpol. Le pidió la extradición a España y dijeron: acá no hay nada de delito, acá no hay absolutamente nada, todo lo contrario. Y ahora eso viene porque cambió el gobierno y porque cambió el juez, inclusive el primer juez el juez que lo reemplaza a él, el juez Apio, en Curitiba, en el 13º juzgado de Curitiba, decide llevar adelante esta investigación. Cuando lo citan a Moro, dice: bueno, acá terminamos porque como es un senador, ahora lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está la cuestión. Moro, inclusive, volviendo a sus viejas prácticas de la lavallato, hace que un camarista de Curitiba, amigo, la verdad es el padre del socio de su estudio jurídico, que también es yerno. O sea, todo en familia. Sí. Decrete la prisión de Tacla Durán, siendo que ya el juicio se había subido a la Corte Suprema. Un escándalo absoluto. Durante 3 días quedaban con que Tacla Durán no podía volver a Brasil porque va a ser preso, y cuando dijeron: no, esto es una barbaridad. Después dijo: no, en realidad no habíamos pedido. Quisieron volver para atrás, pero ya digamos que están las huellas en los expedientes y ya en el Consejo de la Magistratura le han pedido ahora el jury a este camarista. Que lo pusieron ahí por apoyo de Moro, ¿no? O sea que estamos en todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que el tema de la justicia está muy, pero muy imbrincado con el tema político. Eso es realmente increíble. Es muy, pero muy increíble. La última que tenemos ahora, del 8 de enero, ¿se acuerdan ustedes ese desastre que hicieron? ¿No? Que el golpe de Estado ahí en Brasilia, sí. Bueno, ya han
muchas personas estaban presas, pero Sí. eran, digamos, lo que se dice peces pequeños, manifestantes y personas, viste, que son las personas menos que los que hicieron, pero no los que mandaron, no Claro, los que realmente claro. interesan. Son los ¿Entendés? soldaditos que fueron ahí al frente. Claro, los que fueron al frente, los onzos que fueron al frente, Claro. que se descubrieron que la justicia es para todos y que eso también les alcanza. Sí. Ahora, la semana pasada, no, ¿qué es la semana pasada? Hace 3 días atrás, llegan a los generales y coroneles que participaron y que dieron las órdenes y todo lo demás. Y aparece, mirá vos qué cosa, por eso digo, todas estas cuestiones, aparece ahora un video de en la CNN. Qué interesante, la embajadora norteamericana visitó hace 5 años la CNN acá en Brasil. La CNN la trajo Bolsonaro, es bolsonarista. Sí. Y donde muestran al general González Díaz, un general del riñón de Lula, que estuvo con él en la custodia tanto en el primer gobierno como en el segundo, y ahora lo habían puesto a cargo del GSI, el Gabinete de Seguridad Institucional, que es el que cuida al presidente y que también tiene acceso a todas las fuentes de control de los servicios de inteligencia. Estamos hablando de la ABIN, ¿no? Que sería como la AFI en Argentina, es la Agencia Brasileña de Inteligencia, donde él está en el predio donde está el despacho de Lula y está medio sonso, y muestran otros militares que le dan agua a esta gente y lo envuelven a este general González Díaz como diciendo que él habría participado, porque la narrativa del bolsonarismo es que el 8 de enero es cosa de Lula, que Lula hizo eso como una especie de autogolpe para tener mayor gobernabilidad. Claro. Bueno, esto es una locura. Y ahora ellos pretendían, desde ayer estuvieron todo el día hablando de que iban a hacer una CPMI, una comisión parlamentaria mixta de investigación, que normalmente es un circo, gente. Eso es un circo y sirve para inflamar las redes. Al principio Lula se opuso, pero después dijo, bueno, no, vamos a hacerla, vamos hasta el final, porque nos están diciendo que nosotros hicimos algo de lo cual nosotros fuimos víctimas, y eso está claro para todo el mundo. Claro. Pide la renuncia del general González Díaz. Lula está furioso porque todo el mundo sabía que el GSI era un nido de cobras, que era realmente... Pero ¿por qué demoran tanto en cambiar a la gente que había dejado Bolsonaro? Lo único que se hizo fue sacarlo al general que estaba anteriormente y ponerlo a González Díaz y no a los otros. Como decía el general González Díaz, pues yo le daba orden y no me obedecían. Pero ¿por qué te tomaste 8 días? Claro. En realidad fue un punto muy... Y hay otras voces por ahí. Bueno, y justamente cuando llegan los generales a los tribunales, que van a tener que ir a declarar, que van a tener que presentarse, ya le tomaron declaración a varios, pero va llegando cada vez más arriba, aparece esta cuestión mediática y que muchos piensan también que puede ser, digamos, un vuelto de la CIA o de los Estados Unidos por las declaraciones altamente afrentosas, por decir de alguna manera, que hizo Lula en China, ¿no? Diciendo que había que abandonar el dólar como moneda de intercambio internacional y algunas otras cosas más, que dejó a toda la Casa Blanca, la dejó con los pelos de punta, de rabia y de bronca, y sabemos muy bien que ellos no son de perdonar así tan fácilmente, ¿no? Entonces puede ser ambas cosas, ¿no? Porque es muy interesante que sea un video que dura 30 segundos nada más, que fue editado, según este periodista, un periodista muy bolsonarista, lo editó en 24 horas y eran 160 horas. En 160 horas de 22 cámaras, él consigue eso en una noche, en 12 horas. En una noche él edita todo y consigue colocar este fragmento al aire que genera todo este rebullizo. O sea, gente, acá se ve que hubo quien cortó. Inclusive los generales que aparecen, que no son este general González Díaz, tuvieron la delicadeza de taparles el rostro para que no se vean quiénes eran los militares que estaban colaborando con los golpistas. El único rostro que aparece así a cara descubierta, cara limpia, es justamente el que ellos querían derrocar, ¿no? Que era el general González Díaz. Y Lula está, porque si González Díaz no sabía, tenía que haber sabido. Claro. Es una cosa que es obvia. O sea, no puede ser que... Pero bueno, fíjate cómo las cuestiones políticas van enturbiando todo lo que es este aspecto judicial, ¿no? Claro.
Escuchame una cosa, Ramiro. Lamentablemente tenemos que Sí. ir despidiéndonos. Me gustaría, estamos ya sobre el fin de abril, porque Brasil no solamente es el país más grande del mundo, sino que suceden muchas cosas, que retomemos este diálogo durante el mes de mayo. Lo vamos a programar bien y vamos a seguir con este análisis, porque creo que amerita realmente que lo hagamos, ¿no? Porque aparte todo lo que puede suceder en Brasil va a repercutir y repercute intensamente en la Argentina y viceversa. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, perfecto, estoy a disposición. La Dale. verdad que son tantas las cosas para hablar. Claro, pero claro, el nos tiempo es quedamos tirano. cortos de Así tiempo que- y lamentablemente nos quitó el tiempo esos 15 minutos, 10 minutos que tuvimos Sí. que no pudimos conectarnos bien. Pero bueno, te quería agradecer, mandarte un gran abrazo desde acá de Buenos Aires. Y bueno, y vos sabés que estamos en contacto permanente, así que saludá a los compañeros de acá, que están en Brasil, en el espacio de Argentinos para la Victoria, provincia 25 Brasil. Y bueno, y pues después por línea privada vamos organizando un segundo encuentro para el mes de mayo. ¿Qué te parece? Perfecto, buenísimo. Un abrazo muy grande a todos y fue un gusto haber participado del programa. Un placer igualmente, te mando un gran abrazo, cuídate y bueno, y nos estamos conectando. Dale. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con música? ¿Qué tal si te digo Ana Belén y Joan Manuel Serrat? ¿Qué tal que te digo, si te digo la mejor canción popular que así fue clasificada, ¿no? Nominada, la mejor canción popular que se hizo en la España moderna del siglo pasado. Me estoy refiriendo a un temazo, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, en esta hermosísima versión que la podés ver por YouTube. Mirá, están enamorados los dos cuando cantan. Es una cosa tan linda verlos en el escenario que es una maravilla. Escuchamos a Mediterráneo y nos vamos.